no sé por dónde empezar. A estas alturas, hasta escribir esto me produce un gran escalofrío. Pero, supongo que a veces uno debe enfrentar sus miedos, para poder avanzar, ¿no? Mi nombre no importa ahora. Lo único que necesitas saber, es lo que está pasando en ese lugar. Ellos lo han querido ocultar por mucho tiempo. No sé cómo lo han logrado, aún después de tantas cosas malas y horribles que pasaron allí. Sin embargo, estoy dispuesto a hablar, y revelar todo lo que ha pasado. Porque yo ya no les tengo miedo. Ya no más. Yo era uno de los empleados de ese restaurante. Solía vigilar todo el lugar por las noches. A decir verdad, era algo un tanto aburrido, el pasearse por aquellos pasillos con decoraciones y estética infantil, no era algo que a mí me agradara. Empezaba recorriendo todas las salas del establecimiento, y de vez en cuando, si mi salario me lo permitía, me ponía a jugar con una de las grandes máquinas de videojuegos que habían. Sin embargo, esos días de tranquilidad y aburrimiento, pronto acabarían. Y quisiera que no hubiera sido así. Al principio fue como un destello, o una especie de péndulo. Creía haber visto algo desplazarse por el corredor izquierdo a través de las cámaras. Supuse que solo era mi imaginación, porque no podría ser posible que hubiera alguien más aparte de mí. ¿Verdad? Las siguientes noches, las cosas no iban mejor. Comencé a ver cómo las luces parpadeaban por escasos segundos, y era testigo de objetos que se movían en las habitaciones. Veía y escuchaba estanterías moverse por los pasillos y en las cámaras. Traté de contener mi angustia y miedo, de convencerme a mí mismo de que lo que estaba viendo era solo producto de mi imaginación, derivado de la falta de sueño. Pero no fue así. Un día, fui testigo de cómo las mascotas del establecimiento se movían. Al principio solo veía cómo giraban levemente sus ojos o sus cabezas hacia la cámara, luego los veía cambiar de posición, hasta ver cómo se movían de sus lugares y, literalmente, se paseaban por todo el lugar. No podía más con esto, para este punto, el miedo de ver a esos seres, que se supone no poseen la capacidad de moverse a menos que su programación y el mecanismo se los indique, moverse como si fueran seres pensantes, como si fueran humanos, realmente me aterraba. Sobreviví todas esas noches de pesadilla, gracias a que usé las puertas de seguridad que estaban instaladas en mi oficina, y sí, mi oficina tenía esas puertas, no sé por qué, pero agradezco a Dios de que las tenga. No solo los veía ahí, mirándome a través de la oscuridad a escasos centímetros de mí, sino que también, cuando les cerraba la puerta para evitar que entraran y así salvar mi vida, ellos golpeaban la enorme puerta de metal, cosa que, a estas alturas, ya era el colmo. Terminé mi semana con miedo, pánico y un gran insomnio. Era obvio que después de haber pasado por toda esa situación, iba a quejarme con los encargados del lugar, y a decirles todo lo que me pasó. Lo que verdaderamente fue gracioso, y no lo pude creer al principio, fue que, cuando les conté todo esto, ellos sencillamente dijeron que eso era imposible, y que tal vez yo lo estaba imaginando. Incluso llegaron a dudar sobre si yo usaba alguna clase de drogas alucinógenas, y, al final, atribuyeron todo lo que les dije a una sobredosis de drogas. Sí, esos malditos me tacharon de drogadicto. Oigan, si bien hubo una época, cuando era joven, que si llegaba a fumar, les juro que ya no lo hago, lo dejé hace mucho. Era evidente que ellos no me creerían, y no lo harían, ya sea porque realmente no sabían lo que pasa ahí, o simplemente porque sí lo sepan de verdad, pero no quieran admitirlo, o no le dan importancia. Pero estoy seguro de que ellos sí saben lo que está pasando allí durante las noches. Y lo sé, por una razón: las puertas. No sé qué pasó, pero estoy seguro de que, alguien, probablemente un empleado anterior a mí, también tuvo que soportar todo esto, y que tal vez, él fue el primero que les dijo lo que estaba pasando, y por eso instalaron las puertas. No puedo imaginarme las cosas que él, o ella, tuvo que soportar, aún más sabiendo que no tenía con qué resguardarse de esas cosas. Y de solo pensar, en que si esas criaturas con capaces de moverse y caminar como cualquier ser humano, y que aparte buscan desesperadamente llegar hasta mí, no sé por qué, no quiero imaginarme que serían capaces de hacerle a un niño, o a un adulto en el día, cuando el establecimiento está abierto, y los niños juegan con total normalidad, desconociendo que están frente a un peligro inimaginable. Intenté detenerlos. Intenté evitar que algo trágico pasara. Incluso logré dañar a uno de ellos. Pero, cuando estaba por acabar con todo esto, fui detenido. Ellos me despidieron, alegando que yo estaba loco, y me prohibieron la entrada a ese lugar. La policía iba a arrestarme, pero antes de que eso pasara, escapé.
Ahora estoy aquí, en mi apartamento, escribiendo esto muy rápido, mientras escucho a los oficiales tocando mi puerta con fuerza. Quien quiera que seas, debes saber que ese lugar no es normal. Nada ahí lo es. Y esas cosas, esos robots, de alguna forma, están vivos. Alguien debe detenerlos. Alguien debe parar todo esto, antes de que dañen a alguien. Confío en que tú te harás responsable, o que tal vez, solo seas capaz de decirle al mundo la verdad. Ellos deben saber lo que pasa ahí adentro. Lo dejo en tus manos.